Ante todo reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carly Guerrero y al igual que mis compañeras, soy una estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Yacambú, en el estado Lara, Venezuela. En esta oportunidad haremos una exposición sobre los aportes de la escuela humanista en el estudio de la personalidad. A diferencia de los enfoques psicoanalistas y conductuales que se centran básicamente en el estudio de la conducta desde su corrección o desde el hombre como sujeto del proceso de aprendizaje, el enfoque humanista se enfoca en el deseo innato del hombre por desarrollar sus potencialidades para conseguir su autorrealización. Esta nueva perspectiva la introdujo al campo de la psicología Abraham Maslow, quien propiamente la llamó psicología humanista o tercera fuerza. Maslow se inclinó por conocer qué hace el hombre feliz y qué hace él para desarrollar y alcanzar esa felicidad, para conseguir a su vez también su crecimiento personal. Esta teoría Maslow la estudió a través de personas que tenían relativamente vidas normales, eran personas que no tenían problemas psicológicos serios y se desenvolvían en un ambiente, en un entorno adecuado. Maslow a través de su teoría concluyó en que las personas que se sienten autorrealizadas se sienten mucho mejor consigo mismos y son capaces de dar mucho más a la sociedad. ¿Por qué esto? Porque en su día a día se sienten bien consigo mismas y con el entorno. Van a aportar a la sociedad mucho más de lo que una persona que no se siente autorrealizada haría. El éxito de las ideas de Maslow se debió al desarrollo o a la recreación visual de lo que fue su teoría. Esto lo hizo a través de la pirámide de jerarquías de necesidades, más conocida como la pirámide de Maslow. En ella desarrolló 5 niveles en los que el hombre, para conseguir cada uno, tiene que desarrollar el anterior. Es decir, no puede saltar de un nivel a otro sin haber cumplido el anterior. Por supuesto, él va a comenzar con las necesidades más básicas, que son las biológicas, son aquellas para las que el hombre puede vivir, por las cuales el hombre puede vivir. Se basa en esas biológicas como las de la alimentación, las de descanso, las del desecho los desechos del cuerpo, la eliminación de esos desechos y todo lo que tenga que ver para que sea posible la vida. Luego, Maslow nos muestra las necesidades de seguridad, son las que el hombre necesita, valga la redundancia, sentirse seguro, tener estabilidad. Después tenemos las necesidades de pertenencia y consiste en las necesidades psicológicas de afecto, de esa afiliación. Para que se puedan dar las necesidades de pertenencia, el hombre tiene que haber cumplido, por supuesto, las necesidades biológicas, que son ya base para su vida, y las necesidades de seguridad. ¿Por qué la de seguridad? Porque sintiéndose bien y seguro consigo mismo, podrá desenvolverse e interactuar con los demás. Podrá desarrollar esas relaciones interpersonales. Luego tiene las necesidades de reconocimiento, que son aquellas las que se basan en la autoestima, en su percepción de sí mismo, cómo él se siente consigo mismo y la percepción que tiene de los demás. Finalmente tenemos las necesidades de autorrealización. Esta es un poquito más compleja y tiene que haberse dado muy bien las necesidades de seguridad y de reconocimiento. Porque en las de autorrealización el hombre tiene que sentir una armonía consigo mismo y con su entorno. Esto lo demuestra a través de su conducta, en donde a través de circunstancias adversas él, digamos, tiene una mejor disposición para lidiar con esas situaciones y no dejar de sentirse bien consigo mismo. Carl Rogers fue un psicólogo de Estados Unidos pionero en el enfoque terapéutico humanista. Rogers es considerado como uno de los psicólogos más influyentes en la historia de la humanidad. Podemos definir al siguiente autor como un psicólogo con gran optimismo vital y con unas ideas muy enfocadas hacia la libertad y el bienestar de los seres humanos. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que si en la infancia no se estropea, puede dar como resultado a una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros como se valora a sí mismo.
por el contrario de una persona inadaptada, que tendría rasgos muy diferentes, es decir, unos rasgos opuestos, cerrada, rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. Es por ello que Roger, en la teoría del humanismo, solo se interesa en describir a la persona sana. Su término de funcionamiento completo y su término es de funcionamiento completo y comprende las siguientes cualidades que a continuación les voy a mencionar. Apertura a la experiencia. Es la percepción precisa de las experiencias propias en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad que tiene el ser humano de aceptar la realidad, y esta a su vez vuelve a involucrar o a incluir los sentimientos propios de las personas, ya que los sentimientos son una parte muy importante de la apertura, puesto a que nos lleva a la valoración organísmica. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es, por supuesto, dirigirnos o distinguir sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal. Por otro lado, tenemos la vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y en el ahora. Para Roger, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro. El primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, esto no significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente debemos reconocer estas cosas por los que son, memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora en el presente. Seguidamente tenemos la confianza organísmica. Esto quiere decir que debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración organísmica. Debemos confiar en nosotros mismos, en hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural. Por otro lado, tenemos la libertad experiencial. Roger pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. No nos comportamos como si lo tuviéramos, pero esto no quiere decir, por supuesto, que somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Estamos rodeados de un universo determinista, de manera que aunque yo pueda agitar fuertemente mis alas, no quiere decir que yo volaré como Superman. Realmente lo que significa es que nos sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. Roger dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. Por último, tenemos la creatividad. Esto quiere decir que si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona completamente funcional en contacto con la actualización se sentirá obligada por naturaleza a contribuir a la actualización de otro. Esto se puede hacer a través de la creatividad en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor posible de su trabajo propio. La creatividad de Roger se basa en que el ser humano es libre y responsable de sus propios actos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eximar González y les voy a hablar sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en Siena el 26 de marzo de 1905. Víctor, desde que era un estudiante universitario, estaba envuelto en organizaciones juveniles socialistas. Frankl empezó a interesarse en la psicología. En 1930 logró su doctorado en medicina y fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres con intentos de suicidio. Al tiempo que los nazis llegaban al poder en 1938, Frankl adoptó el cargo de jefe del departamento de neurología del hospital Ronchi, el único hospital judío en los tempranos años del nazismo.
pero en 1942 él y sus padres fueron adoptados por un campo de concentración cercanos en Praga. Sin embargo, también desde muy joven, Frank empezó a desarrollar un notable interés por la filosofía, característica que definiría su personalidad y su manera de plantearse preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. El hecho, siendo menor de edad, empezó a dar sus primeras charlas en las que compartían algunas de sus reflexiones. Viktor Frankl es una de las figuras más destacadas de las historias de la psicología, como creador de la logoterapia. Frankl abordó el tratamiento de alteraciones mentales desde unas perspectivas y existencialistas que más tarde sirvieron como para reforzar una conocida como psicología humanista, a la que pertenecieron Carlos Roger y Abraham Maslow, entre otros. Una de las teorías de Viktor Frankl, fue que debe de influenciar, que pueden ser rastreadas hasta hace cientos de años, cuando líderes religiosos orientales hablaban sobre cómo enfrentarse al sufrimiento, cambiando el modo en que se piensa en él. Y cuando las ascetas de la Grecia antigua enseñaban a renunciar a las ideas preconcebidas sobre lo que generan deseos o lo que no. De hecho, sus primeras aportaciones a la psicología son menos importantes cuando más nos ceñimos a la idea de que la psicología debe ser una ciencia basada en la medición y en la experimentación. Sin embargo, el filtro intelectual que propuso Viktor Frankl no ha tenido la logoterapia como el único producto. También puede considerarse que sus primeras obras sobre analistas existenciales han sentado las bases de la psicología humanista, que popularizaron personas como Carl Roger o Abraham Maslow, y que más recientemente han alumbrado la psicología positiva, orientada a la investigación, temas como la autorrealización, la consecución de objetos vitales y la felicidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivana González y yo les voy a exponer sobre Oswald Kulp. Ok. Él nació el 3 de agosto de 1862 en Latvia y murió el 30 de diciembre de 1915 en Múnich. En 1881 se matriculó en la Universidad de Leipzig para estudiar historia, pero él tenía gran interés en la filosofía y la psicología experimental, después de asistir a las conferencias de Wundt. En 1882 a 83 estudió en Berlín bajo la enseñanza de Theodor Mommsen, y en 1983 al 85 retoma de nuevo la psicología e ingresa a la Universidad de Göttingen bajo la enseñanza de Müller. Con Müller comienza su tesis Sensual Feelings. En 1886 vuelve a Leipzig con Wundt y un año después obtiene su doctorado en la disertación que había trabajado por primera vez con Müller, como mencioné antes, Sensual Feelings. En 1887 al 94 fue nombrado asistente de Wundt en el Instituto de Psicología que él llevaba. Bueno, que Wundt llevaba. Oswald fue de gran importancia porque él definió la psicología como una ciencia natural cuya meta era establecer las bases fisiológicas de los procesos mentales. Al igual que junto con sus colaboradores Mark, Matt y Buller definieron pensamiento humano como un proceso mental general y abstracto, carente de toda imagen de naturaleza directiva. Sus obras más importantes fueron Plano de la Psicología, aparte de Introducción a la Filosofía y Conferencias sobre la Psicología. Sus aportaciones fueron bastantes, debido a que él, desde que fundó la escuela de Luxemburgo, porque dio clases de psicología y filosofía,
y realizó los trabajos más importantes en ella, los cuales son los que mencioné anteriormente. Aparte que en 1896 fundó el Laboratorio de Psicología de Wurzburgo, donde supuso un fuerte retro de pretensión a Wundt de que los procesos de pensamiento están fuera del alcance del estudio experimental. Es decir, estaba en una teoría en contra. Wundt defendía la primacía de las imágenes mentales elementales como base de la experiencia, y Kulp no negó con frecuencia que el pensamiento viene acompañado por imágenes, pero aparte aportó que experimentalmente en muchos casos hay pensamientos sin imágenes, es decir, que pensamos en cuestiones abstractas, no todo el tiempo, pero puede suceder. Además, él habló sobre la existencia de la disposición mental. La disposición mental es la predisposición que se puede crear en la mente para la realización de ciertas actividades o procesos mejor que otras. En sus experimentos se mostraba que si a los sujetos se les instruía más sobre ciertas variables que sobre otras. Es decir, las primeras, que fueron las que explicaron al principio, eran más fáciles de realizar. Esta teoría ha perdurado hasta hoy en día. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carla Romero. Para concluir, hablaremos de una tercera fuerza, es decir, humanista. El humanismo se le denomina también psicología de la tercera fuerza. A esta se le desarrolló en contra de las fuerzas en ese entonces dominantes, que es el conductismo y el psicoanálisis freudiano. Estos pensadores humanistas interpretaron nuevas aspiraciones humanas, cuyo centro de gravedad era la vida religiosa y era la inmortalidad ultraterrenal. Los defensores de esta fuerza humanista consideraron que ni la psicología conductista ni freudiana explicaban adecuadamente por qué se comportaban las personas de manera indeterminada. Es decir, quisieron explicar con esto que la persona es libre. En el humanismo, es decir, en esta tercera fuerza, se interpreta la libertad personal, la elección, la autodeterminación, el anhelo del desarrollo personal, que vendría siendo la autorrealización de la propia persona. Los enfoques humanistas tienen como características comunes el énfasis de los aspectos subjetivos, la influencia de filosofías relacionadas con la fenomenología y con el existencialismo. Según sus autores, el humanismo toma las características del existencialismo y la fenomenología. Estos en conjunto proponen un estudio del ser humano, entendiéndolo como un ser consciente, como un ser intencional en constante desarrollo, y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son del conocimiento de la propia persona.